De acuerdo. Excelente. Bueno, bienvenidos, hermanos. Qué gusto de verles. Eh, Vamos a comenzar, ¿verdad? Y dar gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Él nos permite vivir en nuestras vidas y y que nos permita pues seguir en este proceso de crecimiento espiritual que todos estamos llevando y que definitivamente va a ser de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a orar. Bienvenidos todos. Me alegra de verles. Esperemos que se incorporen los que faltan. Hermana Ruth, hermana Margarita, falta que se incorporen. Esperemos que en el transcurso de la hora pues se vayan incorporando. Así es que gusto de verles, hermanos. Oremos para comenzar. Padre, queremos agradecerle infinitamente, Señor, por este día que nos permite reunirnos, Padre Celestial, y poder compartir como amigos, como hermanos, Padre, compartir de su palabra, Señor, de nuestras experiencias, Padre, de lo que vivimos, Padre. Así es que le agradecemos, Padre, porque podemos hablar de su palabra con libertad, Señor, podemos conversar, Señor, y podemos crecer, Padre. Ayúdenos para que cada lección, Señor Jesús, que tomemos, pues nos ayuden precisamente a eso, a ir creciendo, Señor, cada sábado, a ir tomando decisiones en nuestras vidas, Padre. Si es necesario hacer cambios, pues hacerlos, Padre, para ir mejorando, Padre Celestial, en nuestra relación con usted, Señor. Así es que gracias le damos por los que ya vinieron, Señor, por los que ya están incorporados y por los que pues aún faltan, pues también, Señor, le agradecemos y le pedimos pues que puedan incorporarse en el transcurso de la clase, Señor, que se puedan a solventar cualquier situación que se les esté presentando y que les esté retrasando, Padre. Así es que, Padre, nos quedamos en sus manos, abiertos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para poder recibir su palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos, entonces, vamos a comenzar con nuestra visión siempre, ¿verdad? Que está basada en Mateo 28, 19 y 20, que es establecer las bases de la doctrina cristiana, ¿verdad? Y formar discípulos que demos fruto, ¿verdad? Esa es la visión que tiene el Ministerio de Avance. Estamos en el principio 4, que se llama la palabra de Dios, ¿verdad? Basado en Romanos 15:4, que dice que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Hoy terminamos precisamente el principio 4, hermanos. Vamos a ver la última lección. Ya el otro sábado comenzamos el principio 5. Ya vamos en las rectas finales definitivamente, porque son 5, 6, 7, 8, 9. Calculado a terminar ya por julio, agosto, más o menos las clases. ¿Ok? Estamos en la lección 6, que estamos viendo el método de estudio bíblico, ¿verdad? Que tiene el objetivo de conocer la importancia de establecer un estudio sistemático de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Ver la importancia de establecer un estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que todos podamos, después de esto, podamos tener establecido, ¿verdad? Un estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Ok? Hemos visto 6 formas de percibir o entender la Biblia, ¿verdad? Que son oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicarla. En esta oportunidad, en esta lección, vamos a ver las últimas 2 partes que son meditar y aplicar la palabra de Dios. Pero antes, ¿verdad? Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Para ver, hablamos de estudiar y memorizar, ¿verdad? Pero hablamos de memorizar la palabra de Dios. De este hablamos la semana pasada, ¿verdad? Me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Qué les quedó, verdad? ¿Qué recuerdan de eso? ¿Qué les quedó grabado, verdad? En su mente, en su corazón, de lo que vimos la semana pasada, hermanos. Bueno, quizás un comentario, ¿verdad? Con respecto a la memorización. Veíamos algunas técnicas conocidas de cómo podemos memorizar, cómo podemos grabar los versículos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Porque son aquellos versículos que al final nos quedan almacenados en nuestro subconsciente, porque son los que nos ayudan o que el Espíritu Santo
nos habla al oído en el momento que necesitamos tomar alguna decisión y se nos vienen a nuestra mente esos versos, ¿verdad? Esas promesas que Dios nos ha dejado, y eso nos ayuda a tomar decisiones basadas en la palabra, en lo que el Señor nos ha dejado, y no en decisiones humanas, ¿verdad? Es un proceso, no solamente haberlo memorizado como tal, porque la memorización puede ayudar siempre y cuando lo hayamos aprendido y lo hayamos practicado en su momento, porque el ejercicio ese es el que nos ayuda a ir haciendo hábitos espirituales en vez de hábitos humanos. Entonces, esa es una parte bien importante en lo que es la memorización de la escritura, ¿verdad? Y parte bien importante es que si lo vamos a memorizar, también debemos haberle hecho en cierta medida un exégesis al pasaje, porque podemos memorizar y lo podemos memorizar con una idea incorrecta. Porque no solamente, en el caso cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, Satanás ocupó versículos tal cual están escritos, pero con su propia hermenéutica, ¿verdad? Quitándole partes o induciéndolo con otra idea a lo que el verso decía. Y ahí es donde Jesucristo traía a memoria el mismo versículo o otro versículo, pero lo traía ya con un exégesis, con un contexto real de lo que la Biblia quería. Por eso la memorización también tiene que ir amarrada con una buena exégesis del pasaje. Muchísimas gracias. Definitivamente, ¿verdad? Así es, para que sea una aplicación correcta, ¿verdad? Tiene que ir a la par de una buena interpretación, definitivamente, del versículo, ¿verdad? De acuerdo, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien quisiera comentar algo? José Luis, ¿abriste el micrófono? Sí, como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Respecto a de qué manera nos ayuda a memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Veíamos de que nos ayuda como para resistir la tentación, decíamos también, ¿verdad? Pero no solamente la tentación sexual, sino que también hay otras tentaciones también dentro de nuestra vida, como la tentación de que yo no quiero memorizar la palabra de Dios, yo no quiero leerla, yo no quiero estudiar, ¿verdad? Entonces, por eso veíamos en el versículo que leíste esa vez, Proverbios 7, 2, 3, ¿verdad? Que nos decía, guarda mis mandamientos y vivirás, guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos, átalas a tus dedos, ¿verdad? Entonces, veíamos de que todo eso pues también nos ayudaba en ese aspecto, pero también nos ayuda en cuanto a ser sabios para poder tomar decisiones, ¿verdad? Creo que el hermano Carlitos muchas veces tiene que ser muy sabio en cuanto a qué tipo de carro va a comprar o cómo está el carro que va a comprar, ¿verdad? No solo porque, mira, te vendo este carro, ¿cuánto querés tanto? Va a tomar, ¿verdad? No, tiene que indagarse primero, quizás, cómo está el interior, el exterior, si está legalmente o si no ha sido machacado el número del motor, qué sé yo, ¿verdad? Pero igual, en esos momentos es que la Biblia se nos hace para que seamos sabios en cuanto a la toma de decisiones, ¿verdad? También veíamos de que cuando estamos tensionados con un problema, ¿verdad? Una situación, una enfermedad, entonces la misma palabra de Dios nos da la misma tranquilidad, ¿verdad? Como decir su palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, ¿verdad? Entonces, ahí en esos momentos es cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? No estar preocupados como el que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que ese anda pensando y anda hasta preocupado que el mundo se le viene encima porque no sabe cómo va a resolver su situación, ¿verdad? Entonces, todos esos puntitos son los que nos llaman la atención en cuanto a por qué hay que memorizar la palabra de Dios. Bueno, excelente, muchísimas gracias, José Luis, definitivamente, ¿verdad? Es importantísimo memorizarla, ¿no? Gracias, estimados. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo, hermanos.
No, ok. Perfecto. Hermana Margarita, bienvenida, hermana. Gracias, hermano Guillermo. Disculpe, pero fíjese que mi hija no va a poder estar y aquí estoy con mis dos perritas y están algo inquietas. Así es que perdónenme, pero creo que no me voy a poder conectar con la cámara porque estoy No hay aquí pena, con ellas hoy. no hay pena para nada. Gracias. Está bien. Ok, perfecto. Excelente, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Memorizar la palabra de Dios definitivamente, ¿verdad? Y ahora, o sea, vamos a complementar, ¿verdad? Eso de memorizarla, ¿verdad? Para tener la idea completa de las formas de percibir, ¿verdad? O entender la Biblia, ¿verdad? Que oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, ¿verdad? Y meditarla y aplicarla, ¿verdad? Ahora vamos a complementar ese círculo, ¿verdad? Que nos va a servir precisamente para tener una buena percepción de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la lección 6.3 entonces, cómo meditar en la escritura y cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para comenzar, ¿verdad? Meditar pues cómo debemos meditar en la escritura, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios, precisamente la recomendación, estamos en la página 48 del material, hermanos, para que se ubiquen ahí, ¿verdad? Si van a tomar nota de algo. Es enfocarnos, ¿verdad? Eso es lo que nos da, nos explica, ¿verdad? El material, ¿verdad? En enfocar el pensamiento, ¿verdad? En un versículo de la Biblia, en una historia de la Biblia, ¿verdad? Una porción, ¿verdad? En un capítulo. Enfocar nosotros nuestro pensamiento en ese pasaje, ¿verdad? A fin de que podamos descubrir cómo podemos aplicar esa versión, lo que dice ahí, ¿verdad? Lo podamos aplicar a nuestra propia vida, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer con la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos leyendo un versículo, si lo pasamos de corrido, no lo estamos meditando, ¿verdad? Pero cuando uno va leyendo, se encuentra versículos que llaman la atención, ¿verdad? Y dice, ¿y esto qué quiere decir, ¿verdad? Entonces uno le pone atención a ese versículo, ¿verdad? Por eso cuando se lee la escritura, precisamente, debe ser pues en un lugar tranquilo, ¿verdad? Lo más tranquilo posible, ¿verdad? Que no hayan tantas distracciones, en un momento, pues, si es posible a solas, ¿verdad? O con la esposa o con la familia, como sea, pero que sea un momento dedicado a eso, ¿verdad? Para que no solo pasar leyendo la palabra de Dios y decir, ay, avancé lo que me tocaba este día, ¿verdad? Y qué bien, ¿verdad? Voy leyendo la palabra de Dios. No, ¿verdad? Es enfocarse, ¿verdad? En algunos versículos de lo que le toca leer ese día. Ponerle pensamiento, ¿verdad? Orar, ¿verdad? Es lo que vamos a ver ahorita precisamente, ¿verdad? En esta presentación que ustedes ven, que está acá, ¿verdad? Visualizar, ¿verdad? Visualizarlo es precisamente, ok, estoy leyendo todo Génesis 1. Sí, ¿verdad? En el principio creo que el cielo y la tierra, de repente hay algo ahí que dice, qué bien lo que dice esto, qué bonito, ¿verdad? Ok, ya lo visualicé, quiero ver qué más es, ¿verdad? Entonces, ese versículo, ya quiero ponerle más atención, ¿verdad? Que me quede grabado, ¿verdad? En mi mente. Y si es en familia, por ejemplo, con la esposa, conversar sobre ese versículo en particular, porque se tiene el contexto de ese versículo, ¿verdad? Entonces, pronunciar el versículo, ¿verdad? ¿Cómo meditarlo? Pronunciándolo, ¿verdad? Parafraseándolo, ¿verdad? ¿Qué es parafraseando, hermanos? ¿Qué se les ocurre con parafrasear el versículo? Repetirlo. Repetirlo, ¿correcto? Ajá, repetirlo. ¿Qué más? Es como recortarlo por secciones para meditar o para profundizar en en esas secciones en las que uno ha partido el versículo, podría ser. Podría ser, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya han oído algunas veces Ajá, hermana Margarita. Sí, es que quizás cuando yo digo repetirlo,
no textualmente, porque parafrasear es el hecho de que la sustancia, la esencia de lo que yo entendí, comprendí a través de la meditación, lo voy a recordar y lo voy a repetir, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es quizás la clave de esto es, no sé si han oído en algunas predicaciones, algún predicador dice, ¿verdad? Dice, trata en tal, ¿verdad? En Mateo 7:7, ¿verdad? Dice esto y esto. Bueno, y dice, ¿verdad? Estoy parafraseando, dice, ¿verdad? O sea, no lo está diciendo exactamente como las palabras que tiene el versículo, ¿verdad? Sino está dando la idea de lo que tiene, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? A eso nos anima aquí, ¿verdad? Que, ok, ya vi un versículo que me llamó la atención, que dice algo muy importante, ¿sí? Lo pronuncio, ¿sí? Luego lo parafraseo, ¿ok? Entonces, eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos antes de la memorización? Que tal vez no necesariamente nos vamos a grabar literalmente el versículo, pero sí vamos a tener la idea, ¿verdad? Y cuando llegan los momentos, no, es que el versículo habla de eso, entonces voy, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 8:8? Sí, ese es el que habla de eso. Okay, voy a ver qué, y voy a ver literalmente lo que dice, ¿verdad? Pero tenemos la idea, ¿verdad? Entonces esto nos va ayudando a tener esa idea de dónde encontrar los versículos en el momento de que los necesitamos. Personalícelo, ¿sí? Hágalo para usted. ¿Cómo me aplica esto en mi vida? ¿Sí? Ese es, después de parafrasearlo, sí, ¿verdad? Si eso dice, entonces, ¿cómo aplica esto en mi vida? Pues, ¿sí? Y por último, órelo, ¿verdad? Es lo más importante, ¿verdad? Ore por ese versículo, ¿verdad? Bueno, Señor, yo entiendo que ese versículo dice esto, ayúdame a hacer cambios en mi vida para que yo viva de esa forma, ¿verdad? Y pueda empezar a obedecer esto que acabo de aprender, ¿ok? Si el versículo es así, ¿verdad? Lo llama la atención mucho y no entiende nada, ¿ok? ¿Verdad? Pregunte a alguien más, ¿verdad? Busque la literatura de lo que ya vimos, ¿verdad? Las concordancias, diccionarios, ¿verdad? En donde hay más comentarios y le amplían, ¿verdad? Y órele al Espíritu Santo y le diga, Espíritu Santo, ayúdame a que de todo esto que lea, ¿verdad? Dime qué es para mí, ¿verdad? ¿Qué es la verdad de todo de este versículo? De esa forma, digamos, vamos a ir nosotros llegando a una meditación de un versículo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo. Después de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué es necesario meditarla, pues? ¿Verdad? O sea, no solo pasar la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Génesis 1:1, ok, sí, listo. O me leí 5 capítulos, ¿verdad? Para terminar la Biblia. Está bien, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Irla meditando, ¿verdad? Es ir tomando esos párrafos que uno visualiza. Por eso la primera parte que es visualizar. Este versículo es importante, me llama la atención. ¿Ok? Meditémoslo. ¿Por qué, verdad? Pues, bueno, vamos a leer Proverbios 4:23, ¿verdad? Hermano Nahum, Proverbios 4:23, por favor, hermano Nahum. Y vamos a buscar. ¿Ok? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gracias, hermano. Y el material, pues, nos lo dice de esta forma, ¿verdad? Es la clave, ¿verdad? Para llegar a ser como Cristo, ¿sí? Y ustedes, esto lo podríamos complementar, ¿verdad? Porque nos está, ¿cómo se llama? Recomendando, ¿verdad? Que sobre toda cosa guardada, pues guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a ir ayudando a nosotros a crecer día a día, ¿verdad? Si guardamos nuestro corazón, como decía José Luis, ¿verdad? De las tentaciones que tenemos, ¿verdad? Todos tenemos tentaciones todos los días en 4 áreas. Acuérdense, hemos mencionado 4 áreas: financiera, la social, que es la relación con las familias, con la familia de mi esposa y mi familia, ¿verdad? Y la relación con los amigos, ¿sí? El área sexual,
y el área espiritual. ¿Sí? 4 áreas en las que nos vemos expuestos a tentaciones todos los días, ¿verdad? Y que podemos caer, ¿verdad? ¿Qué dice, verdad? Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿sí? De ahí comienza, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Del corazón. Entonces, los malos pensamientos en las áreas sexual, ¿verdad? Los malos pensamientos en relación a la familia, en relación a los amigos de mi esposa, en relación a las amigas de mi esposo, del esposo, ¿verdad? Malos pensamientos en el área sexual, ¿verdad? Malos pensamientos espirituales. Entonces, como decía José Luis, no tengo la tentación, decía José Luis, me llamó la atención y muy, muy bueno, ¿verdad? La tentación de resistir la tentación de no querer leer la Biblia, ¿verdad? O sea, imagínense, tremendo, ¿verdad? Entonces, y del corazón vienen ahí, ¿verdad? Dice los pensamientos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿verdad? Es la clave para llegar a ser como Cristo, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos va a ayudar precisamente a ir creciendo e ir guardando nuestro corazón. ¿Ok? Luego tenemos Juan 15:7. José Luis, por favor. Juan 15:7 nos da la otra clave, ¿verdad? ¿Por qué debemos leer? ¿Por qué debemos meditar en la Escritura? ¿Qué dice, estimado? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Excelente. Y les será hecho, ¿verdad? Dice, si permanecen en mí, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esta otra versión. Eso es lo mismo, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Al tener nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios en nosotros y permanecemos, o sea, vean que aquí hay una condición, ¿verdad? O sea, no es que así de libre, ¿verdad? Así, hacer lo que querrás con tu vida y lo que pidas te será hecho, ¿verdad? No, ¿verdad? Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y la forma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que su palabra permanezca en nosotros? Es precisamente esa, ¿verdad? Guardándola, ¿sí? En nuestra mente, en nuestro corazón. De esa forma es que va a permanecer en nosotros y aplicándola, obviamente, en nuestra vida, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Y vean que no dice, en otras versiones dice que será contestado, dice en otras versiones. Y no dice que a todo le voy a decir que sí, ¿verdad? Todo lo que pidas te voy a decir que sí, ¿verdad? Solo dice que va a ser contestado, ¿sí? Sí o no, o espera, ¿verdad? Todavía no es tiempo, ¿de acuerdo? Eso es importante. ¿Por qué más debemos meditar en la Escritura? Vamos a ver, familia Carlos y Alma. Josué 1:8, por favor, hermanos. ¿Por qué más debemos meditar en la Escritura? Josué 1:8. Dice, esta es nueva versión internacional. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Interesante, ¿verdad? Esa versión, porque dice, ¿verdad? Cumple con cuidado, ¿verdad? Todo lo que en él está escrita, ¿verdad? Y así vas a prosperar y tendrás éxito. O sea, no es, otra vez, ¿verdad? No es un libertinaje, ¿verdad? Hacer lo que querrás y te será hecho, ¿verdad? No, ¿verdad? La condición, que hay una condición, ¿verdad? Que debemos cumplir, ¿verdad? Cumple la palabra, ¿verdad? En otras versiones dice, ¿verdad? Dice en esta, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita, dice, en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. O sea que si nosotros nos conducimos de esa forma, vamos a tener éxito. ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Verdad? Que venden, ¿verdad? En los seminarios seculares y todo eso, le venden un montón de fórmulas, ¿verdad? Para tener éxito en la vida, ¿verdad? Pero la clave es esta, ¿verdad? Aquí está. Sí. Aquí está precisamente
la clave, ¿verdad? Para tener éxito en la vida, dice. Josué 1:8, ¿sí? Que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley, más bien que la meditemos en él de día y de noche. No solo que la leamos, no solo que la pasemos, no solo que avancemos y digamos, ah, no, ya leí 10 veces la Biblia yo, ¿verdad? Porque la leo un año. La meditó, ¿verdad? La meditó, ¿sí? O no, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es más importante, ¿verdad? Irla meditando, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero cada quien tiene su perspectiva con eso y solo Dios es el responsable de juzgar, ¿verdad? Lo correcto y lo no. Correcto, ¿ok? Entonces, ¿por qué debemos meditarla? Por eso, ¿verdad? La clave del éxito, ¿sí? Josué 1:8. Tener toda la palabra de Dios. Guardarla. ¿De acuerdo? Perfecto, hermanos. Excelente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Vamos a leer entonces Santiago 1:22 al 25. Familia Vázquez, por favor, Santiago 1, del 22 al 25, ¿verdad? Que ahí está también en su material, me parece. Pero si lo pueden buscar en su Biblia, está bien. Versículo 22, Al Reina 25. Valera. Sí, Gracias. dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Excelente, gracias. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que si la aplicamos, ¿verdad? Que no seamos oidores olvidadizos, dice, ¿verdad? Sino que hacedores de la obra, ¿verdad? Vamos a ser bien aventurados en lo que hagamos, dice, ¿verdad? Santiago 1:22. Es un mandato precisamente el que se nos está dando. O sea, que no solo la oigamos, que no solo la leamos, sino que la vivamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos entonces aplicarla? ¿Por qué debemos vivir, ¿verdad? La palabra de Dios y cómo la vamos a aplicar en nuestras vidas. Bueno, en el material se nos da una información, ¿verdad? En donde hay 3 cosas importantes de cómo aplicarla, ¿verdad? Cuando uno lee un versículo, lo visualiza, lo parafrasea, lo pronuncia, ¿verdad? Lo ora, para poder obtener, ¿verdad? El significado de ese versículo, nos llama a 3 cosas, ¿verdad? ¿Qué hacer para poder aplicar la palabra de Dios en nuestra vida? ¿No? Número 1, viendo qué significó para los primeros oyentes esa palabra. Cuando leemos un versículo, perdón, tenemos que pensar, ajá, ¿y esto qué significó para quienes fue escrito, ¿verdad? Este libro. Por eso es importante leer la introducción de los libros, ¿verdad? Ahí dice para quiénes fue escrito. En el caso de los evangelios o las cartas de Pablo, por ejemplo, dice, ¿verdad? Para la iglesia de Tesalónica, para los hijos de Dios, ¿verdad? Para ustedes los santos, o sea, les está hablando a los creyentes, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Pero en otras partes no, ¿verdad? Entonces hay que tener ese contexto, ¿verdad? De donde estemos leyendo, ¿verdad? ¿Qué vamos a preguntar? Bueno, ¿qué significó para ellos en ese momento, ¿sí? de la historia, ese versículo bíblico, ¿verdad? Después, ¿cuál es el principio eterno en el trasfondo histórico de ese versículo? O sea, ¿qué principio me enseña a mí, verdad? Ah, con este versículo. Entonces creo que el principio es que esto, ¿verdad? Sí. O sea, que no debemos hacer esto o debemos hacer esto. En el caso de lo que leímos anteriormente, por ejemplo, ¿verdad? Que el principio, ¿verdad? Ah, que tenemos que, el mandato aquí, el principio es, hay que aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? No hay que solo oírla, ¿ok? Eso, ¿verdad? ¿Cuál es el principio que yo encuentro en esa porción bíblica o en ese versículo bíblico que
acabo de leer. ¿Ok? Y por último, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? O cómo podría practicar este principio, ¿sí? Si ya determiné cuál es el principio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde o cómo puedo practicar yo este principio en mi vida? O sea que cuando voy manejando y y me pitan, ¿verdad? O me echan el carro encima, o sea que yo no tengo que responder igual según esto, ¿sí? Ahí estoy ya, vea, pensando en cómo voy a practicar ese principio, ¿sí? ¿Sí? Ahí estoy pensando cómo. Ahora hay que ver el siguiente día, cuando ya sale a manejar, a ver si realmente lo podemos hacer, ¿verdad? Porque ahí en ese momento, como usted ya lo meditó, fíjese, ya pensó en el versículo, lo visualizó, encontró el principio y pensó, que cuando va manejando y le pase esto, entonces no va a reaccionar lo mismo, ¿verdad? No va a ir a perseguirlo, a echarle el carro encima a usted y pitarle y gritarle. No, ¿verdad? Yo tengo que seguir mi camino. Como usted ya pensó en eso y lo meditó y lo profundizó, el siguiente día que salga a manejar, ¿verdad? Que uno va a las 7 de la mañana en el tráfico, ahí que todo el mundo va preciso, 7:30, 8, peor si uno va tarde, y le pasa eso, posiblemente, fíjense, hermanos, que aquí, pues, posiblemente el primer día no lo haga, o sea, no cumple el principio el primer día, después de haberlo aprendido, es muy probable que no, y está bien, pero va a haber algo en su ser que lo va a hacer sentir después y va a decir, no, pero qué cosa, quién le está haciendo eso? ¿Quién lo está haciendo sentir así? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Lo está uno ahí, le está restregando a uno, ¿te acordás? ¿Verdad? Pero ya está perdido. No hay que desanimarse y decir, pues no, ¿verdad? Ese yo no lo puedo cumplir para nada y que no sé qué, ¿verdad? Así que no voy a ir a pelear con todos. No, el siguiente día, otra vez, ¿sí? ¿Sí? Otra vez. Y al siguiente día va a ser menos, ¿verdad? O no lo va a hacer, ¿verdad? Sí se va a enojar, ¿verdad? Quizás y va a decir cosas entre usted, ¿verdad? Con quien vaya, quizás, pero no se la va a decir al otro y ni le va a ir a echar el carro encima. Ya mejoró, ¿sí? Ya mejoró. Ya dio un paso más, ¿de acuerdo? El siguiente día, otra vez, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué, verdad? Porque, pues sí, el Señor, cuando le pedimos que nos dé paciencia, pues no manda un rayo de luz, ¿verdad? Y nos dice, ok, ya eres paciente, ¿verdad? No, nos pone las situaciones, ¿verdad? Para que veamos, ¿verdad? Si podemos ser pacientes o no podemos ser pacientes. Y eso es lo que va a pasar con esto, ¿verdad? Que nosotros le vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cumplir con ese principio, ¿sí? Entonces, no nos va a mandar un rayito, ¿verdad? Y nos va a decir, listo, hijo, ya podés cumplir con ese principio. No, nos va a poner las circunstancias, ¿verdad? El siguiente día, salimos a la tienda ese día y ahí nos va a poner alguien que nos pone el carro enfrente, ¿verdad? Y nos grita cosas y toda la cosa. Así, ¿verdad? Para ver si es cierto, ¿verdad? Que queremos cumplirlo, pues. El ánimo para esto es o las palabras de ánimo en esto es que cuando fallemos no nos desanimemos, ¿verdad? O sea, y no caigamos en un estado de depresión en decir, no, ni lo vuelvo a intentar, no, ¿verdad? Hay que seguirlo intentando, perseverando, a eso nos manda la palabra de Dios. A que perseveremos, ¿verdad? En el cumplimiento de los principios que aprendemos. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, hermanos, ¿qué dice ahí? Ajá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Vamos a... Dice práctica. Exactamente, ¿verdad? Vamos a ver si qué es verdad eso. Vamos a dejarles 5 minutos, ¿les parece? Son las 5:44. A las 5:50
vamos a comentar este versículo. Hagámoslo de forma personal. Apliquemos esto, ¿verdad? Colosenses 3, versículo 1. ¿Verdad? Apliquen esto. Visualicen, pronúncienlo, parafraseenlo, personalícenlo, órenlo, ¿verdad? En estos 5 minutos. Y luego encuentren qué le dice, cuál es el principio que ustedes encuentran en ese versículo. Eso es lo que cada uno va a comentar. ¿Qué principio encuentran en ese versículo? Y dónde o cómo lo va a practicar. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Hola, hola. Listo. Sí, hermano. Ok. Voy a Ok. cerrar mi micrófono y lo voy a abrir a las 5:50. ¿Sería Ajá. Santiago 1, 22, 25 o Colosenses 3, 1? No, sería Colosenses 3:1, solo ese versículo. Ya está visualizado. Entonces, sobre ese, ¿verdad? Busquemos el principio y veamos dónde, con ejemplos, ¿verdad? Dónde o cómo cada uno dice, no, yo voy a comenzar a aplicarlo en esto en mi vida. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. 5 minutos vamos a estar. Hola, hola. Ya todos de vuelta. ¿Ya terminaron Listo. todos? ¿Listos? ¿Ok? Listo. O comencemos, pues vamos a ver. Tengo primero al hermano Carlos Nahum. Aquí, en orden de la pantalla les vamos a ir preguntando ahí para que nos comenten qué principio encontraron y cómo lo van a aplicar en su vida. Ajá, hermano Nahum. Sí, como dice el versículo, ¿verdad? Buscar a Dios siempre, cada día, sería para mí un principio. Porque si verdaderamente he resucitado, si he nacido de nuevo, si soy una nueva criatura, pues mi mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Y pues eso sería, pues, buscar de Dios cada día. Ok. Como dijo hace un momento, esa es la clave del éxito. Ok. Una aplicación práctica para dónde o cómo podría practicar este principio, cómo lo diría, hermano. Bueno, ¿cómo lo puedo practicar? Pues con mi diario vivir, ¿verdad? Cada día, pues, lo que hablaban los hermanos hace un momento, ¿verdad? Cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas, las dificultades, las tristezas, pues acordarnos, pues, y para poder aplicar este principio y tener paz, paciencia, ¿verdad? En el momento de la prueba. Ok. Gracias, hermano. Vamos a ver quién sigue. La familia Vázquez sigue en el orden de mi pantalla. Vamos a ver, hermanos, ¿qué Sí. encontraron? Sí, vaya. Cuando leemos el versículo, lo voy a leer para irlo tomando por partes. Ok. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces vemos al principio cuando se dice la palabra sí pues, es como una condición, ¿verdad? Quiere decir de que esta palabra va dirigido a los creyentes, ¿verdad? Cuando dice sí pues habéis resucitado, se refiere a los que hemos recibido a Cristo y ya hemos nacido de nuevo. A nosotros nos está diciendo buscad. Ahora, buscar es una tarea, es un trabajo, ¿verdad? Buscar no es estar esperando que por ósmosis voy a cambiar mi vida o que van a suceder las cosas
automáticamente. Cuando dice buscar, ¿verdad? Hay que ver qué es esa tarea de buscar. Buscar es hasta encontrar lo que andamos buscando, lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando dice las cosas de arriba, entonces venimos nosotros y nos decimos, bueno, me dice que busque, pero ¿cuáles son las cosas de arriba? Entonces ahí es donde empiezo a meterme en la palabra para entender cuáles son las cosas de arriba. Y si vemos el capítulo 3 completo, más adelante nos dice todas las cosas de arriba. O sea, prácticamente actuar con una mente diferente a la que podríamos actuar en este mundo, ¿verdad? Y cuando habla de que Cristo que está sentado a la diestra, nosotros recordamos que cuando Jesucristo ascendió, dice, yo voy a la diestra del Padre, pero les envío al Espíritu Santo para que Él pueda ser vuestro consolador, vuestro enseñador, y todo. Aquí estoy parafraseando yo ese pasaje donde el Espíritu Santo viene. Entonces, cuando dice buscar, me tengo que conectar con el Espíritu Santo, ¿verdad? En oración. Y buscando los versículos o en la palabra, cuáles son las instrucciones que Dios quiere como yo actúe. Son cosas del cielo, no son cosas terrenales, porque así como nos manda a tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, ahí es donde nosotros decimos, bueno, como es un vaso frágil, y empieza uno a meditar y a analizar, y llega a la conclusión, un vaso más frágil, un vaso que yo tengo en mi casa, que lo cuido, lo dejo bien lavadito, tapadito, y empiezo a pensar cómo yo cuidaría ese vaso. Y exactamente eso es lo que me está pidiendo el Señor que haga con mi esposa. Y así vamos buscando y vamos descubriendo las cosas de arriba para empezar a actuar. Entonces es un proceso de búsqueda que no se lleva unos 5 minutos para encontrarle solución, sino que es de escudriñar y escudriñar. ¿Y quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, Él ya pagó por todos nuestros pecados y nos da un espíritu de dominio, ¿verdad? Propio y de poder, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a parafrasear y a sumar todos los versículos que hemos aprendido para que podamos llegar a practicar cada día la vida cristiana, ¿verdad? Perdón. Viene aquí un punto, viene un punto que por lo general nosotros, el comportamiento humano siempre actúa con base a sus creencias, y las creencias que tenemos son las de este mundo, las reacciones, la violencia, y eso es que nuestra mente se alimenta, y por eso es que nosotros actuamos constantemente con base a eso que vemos. Pero ahí es donde viene la búsqueda de las cosas de arriba, que es lo que nos manda, y eso es para nosotros los creyentes. Por eso que aunque fallemos, no significa que ya, como decía usted, hermano, no es que ya perdimos la batalla, no, es que hay que levantarnos, porque el justo se cae 7 veces y 7 veces se levanta, porque la carrera es hasta que nosotros muramos y pasemos a la vida eterna. Ok, y un principio así como muy breve, y decir, esto, ¿cómo lo podría definir? ¿Cuál de, obediencia. Okay. Obediencia. Okay. Porque aquí hay dos cosas. Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos dos decisiones: obedecer o desobedecer. Y si Él me está diciendo que yo ya resucité con Él y me está diciendo que busque, la decisión es buscar. Ok. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo voy a buscar? Pues el Espíritu tiene la manera de cómo tratar con cada uno, porque aquí viene el otro punto. Muchas veces creemos que todo el mundo aprende de la misma manera y queremos darle fórmulas a la gente de cómo encontrar a Dios, y no es cierto. De acuerdo. Cada quien tiene su manera de conocer a Dios y de tener la experiencia con Dios. Porque si no Jesucristo cuando sanó a los enfermos, a todos los hubiera sanado con la misma forma. Unos le tocaron el manto, otros le dijeron, con solo que pidas desde acá, mi sirviente va a ser sano. El otro le dijo, ven a mi casa para que mi hija resucite. La María lloró para que llegara y resucitara a Lázaro. O sea, la forma en que Jesús actúa es personal. Exactamente. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Dios es soberano. Y en este
¿Usted cómo podría decir que lo va a aplicar para esto? ¿Dónde o cómo podría practicar usted ese principio, hermano? Porque en eso estamos, ¿verdad? O sea, ¿qué principio Sí. me deja y que nos digan, yo creo que yo lo voy a comenzar a aplicar en tal área de mi vida, por ejemplo? Sí, porque eso es lo que nos va a marcar a nosotros, digamos, a empezar a actuar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Cada uno nos habla de forma personal, ¿verdad? Entonces, cada uno tenemos que definir, en qué Sí. área de mi vida voy a comenzar a practicar este principio que acabo de aprender, ¿verdad? Bueno, ¿Ok? algo que decía el hermano, ¿cómo que se llama? Naum. José Luis. Ajá. No, José Luis, algo que mencionó él, la tentación de no leer la palabra, Ujú. ¿verdad? Comencemos por esa parte, porque si yo voy a buscar, una de las cosas que debo de hacer es, independientemente tenga ganas o no tenga ganas, ¿verdad? Buscar, y buscar es hoy, ya, ¿verdad? No mañana, no pasado. Entonces, el principio práctico es buscar independientemente mi carne, quiera o no quiera, ¿verdad? Porque es la Bueno, tentación, lo que decía el hermano, ¿verdad? Somos tentados a mejor ir a ver el partido, a no sé, hacer tantas cosas, pero como ujú, veíamos en el pasaje, un pasaje anterior, que por sobre todas las cosas guardadas, guarda tu ujú, corazón, ujú, ¿verdad? Entonces, es un principio que debemos de aplicar todos los días, independientemente de mi estado de ánimo, ujú, ujú, buscar ujú. siempre Ok, las escrituras, que son las que nos perfecto. guían. Perfecto, excelente. Gracias, hermano Carlos. Muy bien. Hermana Carla, Hola. les dije que personal, ¿verdad? Que cada uno, ¿eh? Cada uno. O sea, como aquí lo hicimos en pareja, ¿verdad? Ok, 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 ok. Ajá. Listo, listo, listo. Pero Sí, veámoslo de no, forma o sea, lo personal, que pasa ¿verdad? es que Esto. Sí. coincidimos en que el versículo como que lo desglosamos y Sí, vamos viendo parte por parte, ¿verdad? sí. Y cuando dice, pues, lo que mi esposo acaba de decir, si pues habéis resucitado con Cristo, ya está hablando de alguien que ya aceptó a Cristo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, ¿cuál es la otra parte o la otra etapa? Es obedecer la palabra. ujú. Obedecer la palabra es meditar en ella cada día. Como esposa, yo ahí voy a aprender cómo es el sometimiento a mi esposo, ¿verdad? Cómo me voy a comportar en el trabajo, cómo voy a hacer en la casa, cómo voy a guiar a mis hijos, ¿verdad? Entonces, pero estoy meditando en la palabra, estoy ya, porque uno puede escuchar mensajes, uno puede escuchar, también hay mensajes por internet, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, y Ujú, ujú, comenzando aquí en la familia, ujú, ujú. comenzando, o sea, con mi esposo, el sometimiento, el respeto, yo sé que él también me da espacio para poder yo aconsejar, para poder yo decidir, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos aplicando, ¿verdad? Entonces para mí lo primero es la meditación, la oración diaria, desde temprano, todo el Ujú. día, aunque estemos en el trabajo, ¿verdad? Quizás yo lo aplico mucho. Escuchar alabanzas también, yo siento que hasta eso, como que Claro, se van malos espíritus o malos claro. pensamientos, yo lo he comprobado, ¿verdad? Así es de que los estudios, este tipo de estudios que nosotros estamos aprendiendo, avance, estamos con otros estudios también. Y la cuestión es buscar entender más la palabra, ¿me entiende? Ujú. Entonces las cosas alrededor como que caminan solas, como que si tenemos algún problema económico, si tenemos algún problema familiar, pues Dios ve el corazón nuestro, del Ujú, interés de ujú, querer ujú, aprender más, de querer ser guiados por el Espíritu Santo, ujú. y todo va cayendo como por su propio peso. Todo Sí. va cayendo como que Dios te va resolviendo las demás cosas. O sea, es bien Ujú. interesante. Nosotros lo hemos sentido y lo hemos comprobado, ¿verdad? Y eso es todo. Obediencia, porque es la voluntad de Dios. Está a los pies de Él, ¿verdad? Como lo hizo en el caso de Marta y María, quien estuvo a los pies de Él escuchando. Entonces, hacer la voluntad de Dios es meditar en la palabra y obedecerla, ¿verdad? Buscarla. Y como dice mi esposo, la carne no nos deja, pero tenemos que ser más del espíritu, ¿verdad? Y sé que no es fácil, cada día tenemos nuestras propias luchas, cada día amanecemos a veces con desánimo, con ánimo, de todo, y quizás más Ujú. las mujeres, ¿verdad? Que tantas cosas que tenemos que hacer, pero dejarnos guiar,
por el Espíritu Santo y llenarnos y bombardearnos, como les decía, de alabanzas, de mensajes, la oración y de versículos, meditando, recordando versículos, es clave para por lo menos caminar cada día, pues, bajo la voluntad de Él. De acuerdo. Gracias. Es una búsqueda constante, definitivamente, ¿verdad? Buscar es constantemente, ¿verdad? De eso se trata la vida cristiana, pues, o sea, es una actitud permanente que debemos de tener. Ok, gracias, hermanos. Vamos a ver, Carlos y Alma, ¿qué principio encuentran en ese versículo y cómo lo podrían aplicar, cómo podrían practicarlo en su vida personal? Es personal, ¿verdad? Es personal. Primero las Sí, damas, primero es que- las damas. Es que me río porque me dice, ¿tú primero o yo? Ah, le doy la opción, Él, ¿verdad? Ajá, siempre, sí. bien querido. Bueno, este versículo me gusta, bueno, en la versión, no me acuerdo cuál fue el que leí al inicio, pero como él inicia diciendo, si pues habéis resucitado, ¿verdad? De pronto si tomamos a la ligera ese sí, podríamos malinterpretarlo. Entonces me gusta más como en palabra de Dios para todos lo dice, porque dice puesto que ustedes fueron resucitados, o sea, ya no, ya es más claro en que como consecuencia, ¿verdad? O sea, es claro que fuimos resucitados, entonces como consecuencia nos dan una palabra que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Sí. Yo lo relaciono con el hecho de la identidad, nuestra nueva identidad en Cristo, porque nosotros antes éramos muertos espirituales y ahora ya no somos muertos espirituales, tenemos una vida gracias a Cristo y Cristo marca esa identidad en nosotros. Entonces, si nos, y me traía a memoria las otras palabras de Jesús cuando orando por los discípulos decía, ellos no son de este mundo, ¿verdad? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, lógicamente, si no somos de este mundo, no tenemos que hacer nada mirando, pensando, deleitándonos o anhelando las cosas de acá, ¿verdad? Sino marcado siempre nuestra nueva identidad en Cristo. Y lo que mencionaba usted y mencionaba ayer hermano Carlos, que en definitiva es una cuestión que no termina, ¿verdad? Hasta que nosotros estemos en este mundo que no es el nuestro verdaderamente, tenemos que seguir con esa búsqueda, ¿verdad? No de que yo busco un día, porque a nosotros nos pasa con las chicas, ¿verdad? Que les digo, busque tal cosa. Ah, ya lo encontró, entonces ¿por qué dejaste de buscar? O sea, tú buscas, se supone que es porque quieres encontrar algo, ¿verdad? Sí, entonces sí. Es una cuestión que es constante. Sí. Y es necesario aplicarlo en todas las áreas, pero siempre relaciono de que cuando nosotros les exhortamos a ellas o les aconsejamos o les decimos algo, los chicos a veces quieren que nosotros respondamos a como son otros papás, ¿verdad? O la mamá de fulana hace tal cosa, o es que en la casa de Perencejo hacen tal otra. Y nosotros siempre recalcamos que nosotros no somos todo el mundo, ¿ya? O sea, como cristianos somos llamados a algo que es totalmente contrario al movimiento de este mundo que se está dando y tenemos que mantenernos, es lo que siempre le exhortamos a ellas, ¿verdad? Mantenernos en esa nueva identidad y dar evidencia, pues, de que somos en definitiva diferentes. Entonces, aplicarlo, obviamente, si yo les exhorto a ellas a hacerlo, yo en mi casa tengo que ser el ejemplo para que, ajá, no es que éramos diferentes y tú estás haciendo esta cosa y me dices a mí que haga otra, ¿verdad? Sí. Entonces, en la relación de familia y en la crianza con ellas, tengo que aplicarlo, ¿verdad? Obviamente, en todo, mi relación con mi esposo, relación con hermanos de la iglesia, con vecinos, con todo, pero voy concreto al punto que estamos ejercitando aquí y para el caso mío, ¿verdad? Nos reíamos también porque recordábamos una propaganda de la Progress donde sale, creo que la han escuchado, la mujer que para a la policía, ¿verdad? Pensando que es un carro robado y resulta que no, ella es cristiana, cristiana de calcomanía, pero con un vocabulario impresionante, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos resucitado con Cristo, tiene que verse que verdaderamente nuestros frutos son de ese tipo, ¿verdad? Ok, gracias, hermana Elma. Ajá, hermano Carlos. Sí, bueno, Rodríguez. yo me fui
me fui por ver también el contexto de dónde viene este versículo. Porque dice así, en esta versión que tengo, que dice, así pues, si han sido resucitados con Cristo, ¿verdad? Ese así pues, o sea, tenemos que ver de dónde viene y por qué lo dice, ¿verdad? Y ahí habían estado hablando acerca de unas prohibiciones de las cosas que tienen las discusiones que se tenían de comer, de qué beber y cosas así por el estilo, y que también decía Pablo, ¿no? Ahí, que si realmente ustedes han muerto con Cristo, dice, todavía como que son del mundo, discutiendo, o sea, es decir, eso me trae a mí a que dice, así pues, si han sido resucitados con Cristo, o sea, si ahora ya, si en verdad nosotros fuimos ya renovados, cambiados con Cristo, entonces dice, busquemos las cosas de arriba. O sea, en otras palabras, no nos enfrasquemos, no nos hagamos bolas discutiendo cosas terrenales, cosas que aquí no nos llevan a nada. Mejor veamos que Jesús está a la diestra del Padre, o sea, veamos las cosas de arriba, veamos, porque al final, pues el principio aquí es la eternidad, o sea, el principio es la eternidad, o sea, tenemos que ver hacia adelante, hacia lo eterno, que es lo que al final, digamos, la vida que llevamos en este periodo, en esta tierra, es enfocados hacia esa eternidad. Entonces dice, entonces buscan las cosas de arriba, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Ya? Punto. O sea, ahí tenemos que, si bien es cierto, estamos metidos en tantas cosas aquí en la vida cotidiana, ¿verdad? Y todo, pero, no, hombre, miren, veamos para allá. Ahora, ¿cómo lo voy a practicar o cómo lo voy a aplicar? En el día a día, así sencillamente, en el día a día, no perdiendo el tiempo, si bien es cierto, no haciéndome loco de las cosas que puedan pasar acá, pero sí en el día a día enfocarme de que el Señor es el que me va a ayudar a resolver esto, el que me va a ayudar a poderme relacionar con los demás, el que me va a ayudar, o sea, siempre viéndolo a Él que está ahí pues, a la derecha del Padre, ¿va? Es el que va a interceder por nosotros, es el que me va a ayudar. Yo solo no voy a poder, o sea, yo solo no voy a poder, pero si yo me enfoco en Él, de esa manera, si yo lo voy a estar aplicando, ¿no? Con mi fe, con mi fe. Gracias. Es importante eso, ¿verdad? Yo les di un versículo nomás, solo para ejemplo, pues definitivamente, ¿verdad? Pero por eso cómo aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas es, ¿qué significó para los creyentes antes, verdad? Entonces eso es, ¿de qué está hablando antes? Lo que decía, ahí Carlos, ¿verdad? Estaba hablando de esto y esto, puntos específicos, ¿verdad? De que se estaban complicando con no sé qué cosas. De eso les estaba hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el principio? En eso, hombre. O sea, eso no es verdad, eso no es lo importante, pues. Sí, como decía hermana Alma, también comentaba, ¿verdad? Del ejemplo que ponen en el carro, ¿verdad? Si cuando uno ya anda en la calle, ¿verdad? Ahí lo voy a practicar y no voy a ir insultándole, ¿verdad? Y con un logo de cristiano atrás, ¿verdad? Como sale el anuncio de la progre, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde lo voy a aplicar, verdad? Yo quería oír, no, mira, es que yo soy muy enojado, ¿verdad? Si alguien aquí me toca, hay hermanos, he conocido hermanos adultos casados con hijos que tienen una colección de juguetitos, ¿verdad? Por ahí, de Marvel y toda la cosa, y cuidado con que los hijos se los toquen, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Muy, muy específico, ¿verdad? Pero súper bien. Vamos a ver, José Luis. ¿Qué dice don José Luis? Bueno, leyendo la cita, ¿verdad? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿verdad? Buscad
las cosas de arriba. Ujú. Entonces, ¿qué significó para los primeros oyentes o para el contexto en el cual Pablo está haciendo referencia en este versículo de Colosenses 3:1? Es porque los colosenses se hacían llamar cristianos, pero estaban practicando cosas como que no eran cristianos, ¿verdad? Porque si nos vamos al versículo 2, al capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Ahí les dice de que ellos estaban, espérame, que les estaba como diciendo que ellos no se estaban comportando como que en realidad fueran cristianos, ¿verdad? Ujú. Sino que estaban como aparentando ser cristianos, pero estaban siempre haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso él dice en el 1, así pues, haber resucitado. ¿Cuál es el principio eterno del trasfondo histórico, verdad? Cuando dice, sí, pues haber resucitado, nos está diciendo que nos tenemos que despojar del viejo hombre, Ujú, ujú. ¿verdad? De ese viejo hombre en el cual veníamos antes, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Como decía mi hermana Alma y Carlos, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en las cosas eternas, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Carlos Vázquez decía ya también, ¿verdad? La obediencia, Ujú, ujú. ¿verdad? Entonces, al despojarnos del viejo hombre, ¿qué sucede? Que tenemos que enfocarnos en que la resurrección de Cristo es nuestro enfoque en cada uno de nosotros. Ujú. Y ese enfoque nos va a hacer llegar, buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿cómo lo aplico? Bueno, dejar de hacer lo que hacíamos antes, ¿verdad? Si antes yo era bolo, hoy ya no, ¿verdad? Aunque las vea que Ujú, están bien sudaditas, ¿verdad? Pero igual, o sea, yo ya dejé eso, Sí. ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? Que si aquel las acompaña con los tacos, ¿verdad? Con el ¿Verdad? taco de No, birria. ¿verdad? Con el No, taco ¿verdad? de birria. No, no, ¿verdad? Denme una gaseosita mejor, ¿verdad? O agüita, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo lo Ok. aplico también, verdad? Para ministrar o alentar a otros, para servir a otros, Ok. ¿verdad? Y también para compartir con otros, ¿verdad? No Ujú, dar bendiciones, ¿verdad? También compartir la palabra, alentarlo, ujú. ¿verdad? Entonces, veo de que el versículo 1 nos está haciendo referencia a lo que los colosenses venían haciendo, pero también nos está diciendo a nosotros en la actual que Ujú, ujú. nos tenemos que despojar de ese viejo hombre, ¿verdad? Que si somos cristianos, ¿verdad? Comportarnos como cristianos, ¿verdad? Ujú, ujú. No como hoy en la actualidad, ¿verdad? De que, o sea, vemos un sinfín de cosas, pastores que caen en un montón de cosas, ¿verdad? Hermanos que se van de la iglesia por Ujú, pleitesía, ujú. por cosas que Sí. ya esas cosas nosotros deberíamos de tenerlas ya maduras, ¿verdad? Ya no existir eso, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿verdad? Ahí nos deja el principio de que despojarnos del viejo hombre. Ok. Excelente. Gracias, José Luis. Con eso pasamos o sea, despojarnos del viejo hombre, digamos, sí, nos enfocamos en las cosas de arriba. Ok. Perfecto. Listo. Hermana Margarita. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los hermanos. Ok, hermana. Gracias. No, Gracias. no, son bromas. La verdad es que no, y sí es cierto de que estoy de acuerdo con todo, pero mi opinión personal es que, tal como han dicho, ¿verdad? La mayoría es que nuestra vieja naturaleza ya no existe porque hemos sido transformados por medio del bautismo, ¿verdad? Entonces se han borrado nuestros pecados. Como dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, concluyendo de que tú ya no eres, ¿verdad? La antigua Margarita enojona, quizás que dice palabras feas, todo lo malo quizás que nosotros teníamos antes, ya resucitadas en Cristo, nosotras tenemos otra naturaleza.
Y por tanto, debemos de actuar, como dice bien allí, viendo, ¿verdad? Buscando las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Si nosotros vemos para arriba, ¿qué es? Las estrellas, las nubes, el cielo. Pero uno tiene que ir más allá, que nos está diciendo que en el cielo está Cristo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Parecerme a Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo voy a parecerme a Cristo? Pues voy a parecerme conociendo de Él, manteniendo una relación con Él. ¿Y cómo lo voy a lograr? No, pues yo creo de que lo voy a hacer a través de la lectura de la palabra. Ahora hemos aprendido que la tengo que memorizar, ¿verdad? Y pues en lo personal yo creo de que muy, pero muy importante es la oración. Ese sometimiento, esa humildad que nos debe de caracterizar y buscar cómo es Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Pues su naturaleza, su carácter, su amor, su bondad, piedad, misericordia, decir la verdad, ser manso, ¿verdad? Y todas las cualidades que el Señor tiene y que nosotros deberíamos de parecernos a Él y modelarlo. Entonces, yo lo aplicaría en mi vida personal, ¿verdad? Lo aplicaría también con mi familia, con las hermanas de la iglesia. Pero ¿cómo? Pero, o sea, yo les preguntaba, o sea, aquí el punto es dónde o cómo, ¿verdad? Entonces, sí, mi vida personal, o sea, ¿cómo, verdad? ¿Dónde? ¿En qué área específicamente? Orando por mi naturaleza pecaminosa, porque todos pecamos, hermano de acuerdo. Guillermo, de cualquier, como usted acaba de mencionar, esas 4 tentaciones, yo creo que los hombres las tienen quizás en diferentes intensidades, ¿verdad? Que las mujeres, porque nosotros como humanas también, ¿verdad? Y le puedo mencionar quizás una de la mujer que es bien, pero bien evidente, es el enojo. El enojo, que una cosita que tal vez el esposo diga a la esposa incomoda y a veces nosotros no nos sometemos, como dijo Carlita. Sí. Y a mí me encantó cuando dijo que había que someterse, ¿verdad? A lo que decía el jefe de hogar. Excelente, pero ese sometimiento no es también ir en contra de la dignidad de la mujer, sino que un sometimiento genuino, ¿verdad? De esposa. Sí. Porque hermano Carlitos también expresaba el respeto, ¿verdad? Sí. Entonces, son muchas cosas por las cuales nosotros deberíamos ver, ¿verdad? Cada día estar buscando el parecernos a Cristo. De acuerdo. Excelente, gracias. Excelente, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? El punto es identificar, digamos, en mi vida, o sea, cómo lo voy a practicar, ¿verdad? Y por, quizá eso trataba de ponerles un ejemplo, ¿verdad? De que ustedes pudieran decir, no, es que, o sea, si la Biblia dice que yo busqué esto, entonces, no, yo aquí estoy fallando. Sí, todos tenemos que hacer eso, ¿verdad? Al ver un versículo, no, yo aquí me estoy enfocando en estas otras cosas, no en la de arriba. ¿Ok? Cambio. ¿Ok? Hermano Carlos Escobar y hermana Morena, no sé si vienen de camino o pueden. Vamos entrando, hermano, pero no tenga pena. No, pero mire, hemos tenido la bendición de escuchar a todos los hermanos, pues, ¿verdad? Como dijo la hermana Margarita, estamos totalmente de acuerdo en todo lo que han dicho, la verdad, sí. Bien edificante, pues, ¿verdad? Sincera, yo no lo había entendido porque estábamos en un lugar donde nos estaban explicando otras cosas, pero con lo que ellos, cada uno de ellos de hecho, nos atrevemos en conjunto lo hablamos, pues, ¿verdad? Y yo le diría, lo primero, el principio, voy a agarrar tal vez, y de verdad le digo, voy a agarrar muchas palabras que han usado otros, pero es lo que yo había entendido de cuando lo empezamos a leer, pues, ¿verdad? Lo primero es, dice la parte que habéis resucitado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Es saber, en primer lugar, haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí? Desde ese momento tuvimos que haber cambiado, haber dejado el viejo hombre, por eso digo, estoy usando las palabras en este momento de José Luis, haber dejado al viejo hombre y habernos hecho uno nuevo, haber dejado muchas cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Obviamente no vamos a ser perfecto solo nuestro Dios, y cuando estemos con Él, sabemos de que seguimos siendo pecadores, lo que decía la hermana Margarita,
seguimos siendo pecadores, pues porque no pecamos todos los días, tal como lo dice, ¿verdad? Seguimos pecando, pero nuestra misión, nuestro deber es, y me voy a recordar de un culto donde se habló de la santificación, pues, ¿verdad? Debemos tratar de ser santos, buscar ser santos, pues, ¿verdad? Cómo parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que es el principio, ¿verdad? Haber dejado el viejo hombre, cambiar y haber resucitado, pues, ¿verdad? Y obviamente eso nos va a hacer buscar las cosas de arriba, buscar las cosas espirituales, pues, ¿verdad? No ser espíritu flautico, como dicen, ¿verdad? Pero sí buscar las cosas espirituales, buscar a Dios, leer la Biblia, orar y estar haciendo eso, pues, ¿verdad? Y obviamente la práctica es siendo testimonio para la demás gente, porque los demás digan, esta persona ha cambiado, esta persona antes hacía esto, ya no, porque yo lo puedo decir, yo puedo decir, no, ya cambié, pero ¿qué piensan los demás también? Pues en esos casos considero que es importante que las demás personas miren el cambio en uno, porque entonces ¿cómo los vamos a hacer cambiar? ¿Cómo los vamos a decir, mire, conozca a Jesucristo, pues, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a evangelizar si nosotros no lo estamos, ellos no ven el cambio en nosotros? Entonces, de esa manera lo hemos visto, hermano. No sé si es de la manera, pero creo que así lo hemos entendido y considero que por lo que los hermanos han dicho, estamos un poco perdidos, pero no tanto. Gracias a todos porque sí hemos aprendido mucho de verdad en esta parte, pues. Ok, excelente. Así No, que está bien, gracias hermano. a todos. Ok, listo. No sé si la hermana Morena iba a decir algo, si no, ahí va la opinión de los dos, ¿verdad? Está bien. Hermano, tal vez lo único que me gustó es donde dice de buscar las cosas de arriba. Realmente ya lo dijeron, ¿verdad? Que tenemos que, como Carlos dice, lo espiritual, ¿verdad? Tenemos que ver lo espiritual porque la vida no se acaba en este mundo, ¿verdad? Quizás lo que dijeron, tener nuestra mirada fija en la vida eterna, ¿verdad? Este es nuestro objetivo que debemos alcanzar. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Pues con lo que han dicho, ¿verdad? Orando, leyendo la Biblia, estudiando su palabra, ¿verdad? Es bien importante porque también estaba leyendo en Mateo 6:20, donde él dice que debemos acumular tesoros en el cielo, ¿verdad? Sí. No aquí en la tierra, porque dice, donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón, bien importante, porque muchas veces las personas pueden tener dinero, grandezas, pero en una enfermedad eso no les ayuda, o se matan trabajando, y yo he visto muchos casos que la gente trabaja y no disfruta, y cuando fallecen sus hijos, venden las empresas y todo, y este esfuerzo que ellos hicieron por años no dio su fruto, y muchas veces por eso dejan de lado a Dios, ¿verdad? Por todo lo demás, lo material. Solamente, hermanos. Gracias, hermana. Muy bien. No sé si están viendo mi pantalla, que en mi pantalla están viendo la Biblia. Sí. ¿O se ve No, la hermano. presentación? La presentación se ve todavía. Aún la presentación. Sí. Ok. Déjenme hacer un cambio rapidito. Solo para... Solo la canción se escuchó, hermano. Sí, soy yo, ¿verdad? Ok. Ahora sí, están viendo la Biblia. Sí, ok. Sí. Listo. Sí. Gracias a todos, ¿verdad? Por esto, por la participación. ¿Cómo se llama? Encontrar un principio definitivamente, ¿verdad? En un versículo bíblico requiere mucho más tiempo, ¿verdad? Leer lo que está antes, lo que está después, ¿verdad? Como decía el hermano Carlos Vázquez, ¿verdad? Bueno, abajo explica cuáles son las cosas de arriba. Entonces, con eso ya uno queda más claro, ¿verdad? Cuando lee más el contexto, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya lee todo eso, podría llegar a la conclusión, ¿verdad? Lo que han dicho varios de ustedes, ¿verdad? Cuando dicen 3:1, comienza con eso y nos comienza diciendo
busquen las cosas de arriba. Entonces, en resumen, uno podría decir al principio, quiere decir de que, pues si las cosas de la tierra no importan, ¿sí? Y ya, punto, ¿verdad? Ese sería el principio. O sea, no es que no me voy a dedicar a ellas, como alguien dijo, ¿verdad? No es que no voy a ir a trabajar, no es que no voy a preocuparme por las enfermedades, no es que, no, ¿verdad? Pero pensemos y en nuestro día a día, ¿verdad? ¿Qué pasa si un niño, en las cosas pequeñas, le voy a poner ejemplos simples, ¿verdad? ¿Qué pasa en la casa, verdad? ¿Qué pasa si tenemos ahí una vajilla bonita, cara, que nos costó mucho, o me la regaló no sé quién, ¿verdad? Y cosa seria. Y viene nuestro hijo pequeño y la quiebra. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos? O sea, si le damos mucho valor a esas cosas, ¿verdad? No estamos viendo las cosas de arriba, no nos estamos enfocando en las cosas de arriba, ¿verdad? Sino en las de la tierra. Si yo quiero tener una mejor casa, ¿verdad? Solo para vivir mejor, me estoy enfocando en las cosas de la tierra, ¿verdad? No estoy buscando las cosas de arriba, no tengo mi mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, el versículo aquí da información definitivamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Principio importante, hemos resucitado, ¿verdad? Si es que hemos aceptado si hemos hecho una genuina conversión, ¿verdad? Y nos hemos bautizado, ¿ok? Listo, ¿verdad? Información, ¿dónde está? Bueno, y te preguntan, ¿dónde está hoy tu Cristo ese que tanto mencionas, verdad? En el trabajo, los no creyentes. Aquí está, mira, Colosenses 3:1. Está sentado a la derecha de Dios. Allá está. Sí, punto, información. Pero, ¿qué hay de todo esto? El mandato es que busquemos, o sea, si hemos resucitado, o sea, si ya somos hijos de Dios, entonces hagamos esto. Busquemos solo las cosas de arriba, ¿verdad? Que las cosas de la tierra no nos importen, ¿verdad? Si alguien nos insulta en la calle, que no nos importe, ¿sí? Que no nos importe. Si alguien nos echa el carro encima en la calle, no nos importe, pues, que no voy a ir yo a responderle igual a esa persona, ¿verdad? Porque yo tengo mi mirada puesta en las cosas de arriba, ¿verdad? Yo busco, como decían, ¿verdad? Me interesa la vida eterna, el cielo. Eso es, ¿verdad? Eso es lo que básicamente no deberíamos, podemos sacar de aquí. O sea, lo demás no importa. O sea, ¿qué valor le doy a las cosas de la tierra? Más que el lo voy a demostrar cómo reacciono cuando pierdo algo de aquí de la tierra. Alguien me quebró mi computadora y mi hijo me quebró la computadora y le grito y le digo y lo castigo y le pongo de todo, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Importan más estas cosas o dañar tanto a mi hijo, verdad? Por lo que pasó. O sea, sí, una disciplina y toda la cosa. Hay dos puntos ahí, ¿verdad? Que son, si lo hizo a propósito, ok, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de haberlo hecho a propósito? Si fue accidente, el principio es no castigar cuando son accidentes las cosas. O sea, si son a propósito, sí, ¿verdad? Una disciplina y toda la cosa, pero hay que investigar qué más hay detrás de eso. ¿Por qué lo hizo a propósito? ¿Verdad? Entonces hay un daño ahí. Pero ahí estamos demostrando que me importan mucho las cosas de la tierra, no las cosas de arriba. No ando buscando las cosas de arriba. ¿Ok? Ayer en la clase estamos con la hermana Margarita, hija, estamos estudiando el Nuevo Testamento 1 se llama, y les quiero compartir nomás la forma como nos enseñaron, la forma como estudiar los evangelios, que aplica para toda la Biblia. Voy a confirmar eso, pero esta es la otra forma. La próxima vez que comience a leer la Biblia, cuando termine esta que voy, de esta forma quiero leerla, que me va a llevar no sé cuántos años. Pero cada parte de este título se llaman perícopas, se llaman en la Biblia. Entonces, una perícopa es como una historia. Vean, este se llama La vida nueva en Cristo. Entonces, la forma de leerlo es, ¿ok? De todo esto, miren que o sea, aquí está terminando el capítulo 2, inicia el 3 y se pasa al 4, termina en el 4, pero aquí concluye. ¿Sí? Sí, aquí concluye esto. Entonces, de esa forma es que se deben leer. Ahorita nos han dicho los evangelios. Voy a confirmar, oye, si es que toda la Biblia, porque esa es la otra forma como les decía que yo quiero leer la Biblia la próxima vez, porque vean Génesis, por ejemplo. Génesis 1. Solo les muestro esto
y terminamos ya. Génesis 1 dice creación de los cielos y la tierra. El primer título, o perícopa. Entonces aquí le explica todo cómo fue creado la tierra. Usted lee, entiende cómo fue la creación del cielo y la tierra y termina hasta en el 2.1. Y cierra con, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, ¿sí? O sea, concluye ese tema de la creación del cielo y la tierra. Esa es una buena forma de leer, como les digo, los evangelios que nos están enseñando ahorita. Y aquí usted va a encontrar qué pasó antes, qué pasó, cómo era, cómo estaba, qué se hizo y cómo quedó y qué sigue después de esto. Eso es el análisis que se hace de esto que se lee. ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba esto? ¿Qué se hizo? ¿Cómo quedó? ¿Y qué sigue después? Porque vean cómo comienza el siguiente tema. El hombre dice, cuando el Señor Dios hizo los cielos y la tierra, lo está conectando con lo antes, ¿sí? O sea, esto es lo que pasó después de esto. Tip, nomás solo para compartirlo con ustedes, para la forma de cómo estudiar la palabra de Dios. Y es lo que estamos aprendiendo en el seminario ahí con la hermana Margarita, hija. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ya no íbamos a dejar tiempo para esto, pero ya no. Le queda en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ha establecido usted un estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Cerramos esta lección, ¿verdad? Del método de estudio bíblico. Para usted, ya lo estableció, ¿sí? Si no lo ha establecido, establezcalo, ¿verdad? ¿Sí? Si va a ir, los consejos que vimos antes, escoja un libro, ¿verdad? Yo les recomiendo que comiencen de Génesis, ¿verdad? Hasta Apocalipsis, pero ustedes pueden decir, no, voy a comenzar por tal libro, lo leo todo, después voy con otro libro, ¿verdad? Y lo leo todo, ¿verdad? Está bien, o sea, pero que tenga un estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso entonces queda en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Lo estableció o no lo estableció? ¿De acuerdo? Les recomiendo que lo establezcan. Terminamos el principio 4, cerrando con Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿a fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza de salvación, precisamente, ¿verdad? Así es que, hermanos, cerramos con esto. Gracias a todos, ¿verdad? Gracias por su participación. Apliquemos la palabra de Dios, apliquemos lo aprendido, ¿verdad? Y que Dios pues nos ayude a aplicarlo en nuestra vida personal, ¿verdad? Familiar, evangelizar y para aconsejar también, ¿verdad? Así es que ha sido un placer, hermanos. Ha estado interesante, muy buena la clase. El tema el tema es muy intenso, muy lleno de principios, ¿verdad? Y de información. Así que esperamos que a todos nos sirva, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario final, y si no, alguien que me ayude para cerrar la reunión. Hermanos. Sí, yo quería hacer nada más un comentario. Ahí les estoy mandando al WhatsApp la manera en cómo el ser humano aprende. Y es un triángulo donde dice los porcentajes, cómo el cerebro o la persona puede aprender y conocer más, ¿verdad? Entonces ahí les mando la pirámide porque lo que usted hizo en esta clase está en el 95%. O sea, cuando hay una interacción entre la persona que enseña y el que está aprendiendo, y le da la oportunidad a la persona para que practique y hable, usted se da cuenta de la manera en que cada uno piensa. Sí. Y puede generar una comunicación para dirección, porque muchas veces nosotros interpretamos mal lo que leemos. Y no es que usted tal vez lo esté interpretando mejor, ¿verdad? Exacto. Sino que en el caso suyo, que usted ya lleva varios caminos avanzados en el estudio de la Biblia, ya usted tiene un criterio más amplio, porque, como dice el Señor, al que se le da poco, ¿verdad? Se le quita, y al que se le da mucho y trabaja, se le da más. Entonces, usted va adelante, y en este momento usted nos puede ir abriendo los ojos a nosotros para ir aprendiendo. Entonces, este método de enseñanza es bastante bueno para poder aprender y asimilar conocimientos. Ahí les mandé el triángulo, ahí lo pueden ver. Y nos vamos a dar cuenta que esta clase quizás es la que más vamos a recordar en los próximos días. Sí, tiene razón. Muchísimas gracias, hermano Carlos. Muy amable, le agradezco por el comentario y la información para que la veamos, definitivamente.
Gracias, hermano. ¿Alguien quiere orar para cerrar la clase? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Ok, oremos. Gracias, José Luis. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por cada una de las bendiciones que has dado a cada una de las familias aquí representadas, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Para estar enfocados en lo eterno, Señor, no en lo terrenal. Y para que pues tú nos des la sabiduría, Señor, para poder seguir entendiendo, Señor, cada principio que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que bendiga al hermano Naú, al hermano Carlos Rodríguez y su esposa, al hermano Carlos Vázquez y su esposa, hermano Carlos Escobar, hermana Margarita, pero especialmente, Señor, a Guillermo, Señor, que tú le des mucha sabiduría para que nos pueda seguir instruyendo en tu palabra, Señor, que pueda seguir transmitiendo estos principios, Señor, y que nosotros pues podamos ponernos en práctica, Señor, cada día, en otros y en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que estas enseñanzas pues sean de mucha edificación y que podamos, Padre, siempre salir adelante, continuar este camino, Señor, que no es fácil, pero sabemos que tomados de tu mano podemos hacerlo, Señor. Bendícenos, Padre, y que esto que resta del día sea también, Señor, de descanso para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, José Luis. Un placer verles a todos y un placer compartir con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el otro sábado. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Adiós. Bendiciones. Un gusto. Gracias igual. Hasta luego. Dios les Dios los bendiga. bendiga. Dios les bendiga, hermana Margarita. Igualmente, amén. Ay, aquí estoy con un... Con todo y perrito. Oigan. Bendiciones. Bendiciones, hermana.